Hoy es un capítulo bastante especial. El ministro Francisco Jiménez me invitó a conversar con él sobre la consulta que estamos a nada de ir. Y obviamente al ser obligatoria me sentí en toda la responsabilidad del mundo de que ustedes conozcan un poquito más. Así que nada, acompáñenme en esta que seguro será una gran aventura. La consulta popular como un medio para mejorar nuestro Ecuador. Bienvenidos a Educación Alternativa Podcast. El día de hoy me encuentro con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Oye, ¿Qué tal, Juanse? ¿Cómo estás? bienvenido. Oye, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué tal te trata el día de hoy? Quito, bueno, hoy día ha estado bastante lluvioso. El clima está bien frío y para nosotros, pues los monos que decimos, ¿no? Que venimos de la costa es bravo, pero tengo hecho un campo magnético de calefactores en mi cuarto, entonces con eso la voy sacando. Estrategias. Claro, todo acá. Estamos a nada de una consulta popular bastante importante para, sobre todo, pues todo el Ecuador. La gran mayoría de jóvenes que consumen este programa no tienen tanto conocimiento, se preguntan aún por qué vamos a votar, cuál va a ser el beneficio para todos nosotros. Cuéntame un poquito de todas las preguntas que vamos a tener nosotros dentro de la consulta popular. ¿Cuáles son las principales? ¿Cuáles son las que nos benefician? Y sobre todo, ¿cuál es la ventaja de una consulta popular? Mira, son 8 preguntas y te diría que todas son importantísimas. El eje de las preguntas ha sido un triple eje, por decirlo así. Primero, afrontar los problemas de inseguridad que tenemos en el país. Segundo, tratar de mejorar el sistema institucional del Ecuador para mejorar la calidad de nuestra democracia. Segundo es eso. Y tercero, el tema de medio ambiente, porque es muy importante proteger nuestras fuentes de agua y tratar de generar condiciones que nos permitan un desarrollo más sostenible en el mediano y largo plazo. Entonces, si vamos a lo primero, por ejemplo, lo que tiene que ver con inseguridad, nosotros estamos planteando, la primera pregunta es la que tiene que ver con la extradición, que la extradición no es otra cosa que cuando atrapas a un delincuente que tiene que ver con mafias internacionales, te lo llevas del país donde lo atrapas a otro país para que sea juzgado por ese sistema tal vez más riguroso y para que sea encarcelado en esas cárceles tal vez más seguras. Entonces es un mecanismo de colaboración. Es decir, aquí nuestros policías atrapan al criminal y ¿en cuánto tiempo ya está? Yo diría que depende de cada proceso, pero tomando en cuenta, una cosa, por ejemplo, te lo puedes llevar para juzgarlo allá en el otro país, en cuyo caso es rapidito, inmediato, 2, 3 semanas y se fue. O lo puedes juzgar aquí también y luego para que cumpla la condena pues se va a otro país. Lo ideal tal vez es hacer que sea juzgado en el otro territorio para que cumpla la condena en ese otro país. Entonces generalmente es un mecanismo rápido. La cuestión, la letra chiquita de esto es que para que ese mecanismo opere tiene que haber un convenio de extradición. Afortunadamente el Ecuador tiene convenios con algunos países del mundo, por lo tanto sí es un sistema que nosotros podamos utilizar. En cuanto al tema judicial, ¿de qué forma ustedes se piensan respaldar para que la extradición se pueda ejecutar de forma efectiva? Bueno, para eso es justamente la consulta popular. En el momento en que la gente dice, sí, queremos que haya la posibilidad de extraditar a aquellos que estén involucrados con el crimen organizado transnacional, ya está. Porque te pongo un ejemplo ahorita. En la semana pasada en México se atrapó al hijo del Chapo y por corrupción terminó quedándose en México y no en Estados Unidos. Sí, bueno, mira ahí, por ejemplo, habría que ver si los mexicanos tienen convenio de extradición o tienen esa prohibición, o habría que ver si México consideró que debía juzgarlo mejor en México, pero ahí cada país es un mundo, ¿no? Y nosotros tenemos que velar por los intereses de los ecuatorianos, y aquí a nosotros como ecuatorianos y al gobierno nos interesa mucho que exista la posibilidad de este mecanismo, porque, por ejemplo, a esos delincuentes más peligrosos que son condenados por narcotráfico o por tráfico de armas o por trata de blancas o inclusive por lavado de dinero, lavado de activos, los podemos mandar a Estados Unidos para que sean juzgados allá y que cumplan la condena allá, y así vamos también un poco limpiando nuestro sistema, ¿no? Al fin y al cabo, los delincuentes en estos grandes delitos colaboran internacionalmente para delinquir. Entonces los estados también, para enfrentar esta situación, también debemos colaborar entre nosotros para que ellos puedan o sean juzgados y encarcelados en aquel estado que presente las mayores garantías de que no se van a escapar o que van a ser juzgados con justicia, pero que sobre todo a cumplir la condena. Oye, me parece genial. Considero que con una ley así
Vamos a ver un antes y un después, sobre todo en cada una de las ciudades de nuestro país. Vamos con el tema de medio ambiente. La verdad me pareció bastante interesante esa propuesta. ¿Me puedes contar un poquito más? Sí, claro. Ahí hay una pregunta, la pregunta 7, que es la que tiene que ver con la protección de nuestras fuentes de agua. Tú sabes que nosotros somos un país fluvial. De la ciudad que yo vengo, por ejemplo, Guayaquil no solamente tiene el río Guayas, que es afluente del Daule y del Babahoyo, sino que también toda la ciudad está atravesada por un montón de esteros. Son 8 esteros, el más conocido es el estero Salado. Pero así como en la costa tenemos nuestros ríos y nuestros esteros, también en la sierra las fuentes de agua son fundamentales, con los 4 ríos, por ejemplo, de Cuenca, con todos esos afluentes que existen en la Amazonía. Lamentablemente algunos de ellos han sido contaminados, por ejemplo, por actividades de minería ilegal o por minería poco responsable. Y lo que estamos buscando es establecer un sistema en el que se puedan proteger a esas fuentes de agua. Por eso es que esta pregunta 7 lo que hace es inquirir a la ciudadanía a que se pronuncie sobre si es necesaria la creación de un subsistema de aguas protegidas, porque ya hay un gran sistema de protección del medio ambiente, pero dentro de esto tenemos que ser todavía más agudos. Y por eso estamos proponiendo la creación de un subsistema justamente para proteger nuestras fuentes de agua. De hecho, en las encuestas que hemos hecho por ahí preliminares, esta es probablemente la pregunta que más aceptación tiene, más arriba del 80%. ¿Por qué? Porque nosotros en el Ecuador tenemos una vena medioambiental muy fuerte. Gente aquí en verdad quiere protegernos del Y a la gente le interesa proteger nuestro patrimonio, y el agua es fundamental no solo para vivir, sino porque también forma parte de nuestro acervo, de nuestras vidas, de nuestras costumbres, de nuestra cultura. Y creo que está bien que así sea, ¿no? Entre las demás preguntas de la consulta popular, ¿cuál otra consideras tú que nos va a beneficiar y sobre todo es importante? Yo creo que hay dos que son, bueno, todas son importantes, pero por ejemplo, si tuviera que destacar un par, te hablaría, por ejemplo, de la que tiene que ver con partidos políticos. La pregunta de los partidos políticos busca que ya no hayan partidos de garaje, sino que hayan mejores partidos políticos con un control. Un partido de garaje es un partido que empieza de izquierda, luego se hace de centro y puede terminar en la derecha o en la extrema derecha. Porque primero es dueño alguien y luego resulta que se la vende a otra persona y la otra persona lo compra y luego hace de ese partido lo que le da la gana. Y eso no está bien, porque hace también que las personas que escojan ese partido sean cualquier hijo de vecino, no personas que han sido formadas en una cierta ideología o que tienen cierto criterio o un cierto manejo. Y eso no nos hace bien, porque si no tenemos partidos buenos, la calidad de nuestra democracia pues va a sufrir también un poco. Entonces lo que se está buscando con esa pregunta es que haya un control más cerrado sobre los partidos para que estos tengan adherentes que puedan ser a veces auditados por el Consejo Nacional Electoral. Aparte que somos un país de 18 millones de habitantes y tenemos 272 organizaciones políticas. En 80 cantones del país puedes hacer una organización política con 10 personas. Entonces, esto es una cuestión de eficiencia, es una cuestión de justicia, pero también es una cuestión de dinero, porque el Estado tiene que financiar esos partidos. Entonces, si tenemos menos partidos, pues el Estado también ahorra su platita, pero sobre todo se utilizan en casas, en vivienda, en seguridad, en pagar a médicos, enfermeros, etcétera. Pero sobre todo, mejoramos la calidad de nuestra democracia. Y la otra pregunta que me parece bien importante es la de reducción de asambleístas. Obviamente, con la asamblea a veces es un poco fácil las cosas porque como que no los quiere mucho a veces la población y eso hace que siempre las decisiones que toma la asamblea, pero también las decisiones que toma el gobierno, sean muy observadas por la ciudadanía. Y está bien, porque la ciudadanía al fin y al cabo es la que nos puso allí. Entonces nosotros le rendimos cuentas a la ciudadanía, pero para eso también tenemos que mejorar la representación de la asamblea y por eso estamos proponiendo una fórmula que hace que existan menos asambleístas, ya no van a ser 137, ahora van a ser 100, pero sobre todo que busca generar, claro, sí, igual es un número grande, pero lo que está buscando sobre todo es que quienes lleguen sean los mejores. Entonces, si tú ves la pregunta planteada respecto de los asambleístas para reducir el número y que entren los mejores, más la pregunta planteada para que los partidos políticos sean más auditados y se comporten de una manera un poco más seria, entonces ves que las preguntas hacen sentido y por eso yo te decía que para mí las 8 preguntas son importantes. Una vez él sí gane, ¿en cuánto tiempo crees que nosotros como ecuatorianos veamos ya el impacto positivo de la consulta popular? Yo creo que unos 6 meses. Yo creo que unos 6 meses, porque por ejemplo, para la pregunta que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, ahí lo que estamos proponiendo es que ya las autoridades no las ponga el Consejo de Participación, sino que las ponga una comisión mixta
que va además a estar combinada con la posibilidad de inscribirse con total apertura a un concurso y que de ahí hayan las universidades y las diferentes instituciones públicas las que escruten todo el sistema. Y eso va a tomar su tiempo cambiarlo. Eso no son temas, no es soplar y hacer botella, sino que es algo que toma su tiempito. Entonces, Pero así me iban a partir. yo creo que por los temas de seguridad, porque lo de seguridad es lo más importante de todo. Sí, eso es lo que más nos preocupa. Podríamos ya ver pues, la primera extradición. Ojalá que no delincan, pero si es que hay mucho, o sea, si hay delincuentes y cosas, vamos a tener ahí un sistema que a la vuelta de un mes, mes y medio, 2 meses puede ya empezar a dar resultados. Pero lo que nosotros creemos y queremos es que sea la ciudadanía la que tome esa decisión. Nuestro rol es simplemente de interlocutores, a diferencia de otras consultas en el pasado. Nosotros no hemos querido aquí ser originales, no estamos pintando un cuadro de Van Gogh, ni dejando una obra de arte. Lo que estamos haciendo es llevando las inquietudes y aspiraciones de la ciudadanía a el plano de la consulta ciudadana para que sea la gente la que se pronuncie y decida sobre si vale la pena o no vale la pena cambiar algunas cosas. Nosotros estamos convencidos que sí vale la pena, pero es la ciudadanía la que tiene la decisión final. Mándale un mensaje a todos los votantes, a las personas inseguras que aún no saben qué escoger. Por favor, mándales un mensaje para que hagan conciencia y escojan pues lo mejor. Yo primero lo que quiero es que tú que nos estás viendo leas las preguntas, que las leas bien, para que veas que no hay ninguna triquiñuela allí, ni letra pequeña. Todo es muy evidente, tanto lo que tiene que ver con la fiscalía, como con la extradición, como con los partidos políticos, como el Consejo de Participación Ciudadana, como con el medio ambiente, como con los asambleístas. Todo está muy claro. Y luego cuando tú las revises, yo te pido que te preguntes si eso empata o no empata con tus aspiraciones. Porque al final del día, eso es lo más importante. Si es importante para ti o no tener un país más seguro. Si es importante para ti o no tener un sistema político donde nuestros representantes sean dignos de tu confianza. Si es importante para ti o no que en los temas de medio ambiente protejamos lo que es más importante para nosotros, que es el agua, por ejemplo. Cada uno tiene su decisión y nosotros no hacemos juicio de valor de nadie. Pero lo que hemos buscado es justamente entrar en tu cabeza y poder extraer de allí las ideas más importantes para plasmarlas en una pregunta lo más clara posible. Y estamos seguros que al final del día nos vas a coincidir con nosotros y vas a votar sí. Salud por eso. Salud. Pancho, este aquí es un programa educativo. Es un programa de educación. Este podcast busca que las personas que nos están viendo en este momento conozcan un poquito más sobre el proceso de cada uno de los invitados. Así que para ir cerrando el programa te voy a hacer un par de preguntitas que les hago pues a todos los invitados. Para comenzar, ¿en qué colegio estuviste? Yo estuve en el Colegio Javier, San Francisco Javier. También estuve en el Liceo Naval los 2 primeros años. Y de ahí ya me cambié al Javier los otros 4 años. Así que colegio de hombres, sí. Sí, de varones. ¿Y te gustó? ¿Te gustó la experiencia? Sí, era otro tiempo, ¿no? Hoy día sería creo que más impensable tener un colegio solo de hombres porque a veces pues los hombres nos ponemos un poco salvajes y relajosos y me tiraban la maleta por la ventana y tanta cosa. Pero en ese momento la verdad que fue muy divertido y mis grandes amigos de toda la vida son los que yo hice en el colegio y hasta el día de hoy los mantengo. En cuanto a tus calificaciones, ¿en qué materias te iba mal y en cuáles te iba bien? En matemáticas me iba muy bien. ¿Eras de números? Sí, matemáticas. Curioso porque después me decidí por las leyes. Historia no me gustaba tanto, pero después me encantó la historia y me olvidé de las matemáticas. Eso fue una cosa un poco rara, porque es claro, porque al principio no me gustaba tanto la historia, pero en las matemáticas era bueno. Un par de veces me exoneré al final del año. Sí. ¿Supletorios jamás? Sí, tuve supletorios. ¿En qué Sí, te quedaste? tuve supletorios, me quedé, creo que gramática, no sé qué cosa de metodología que no entendía nada. Y en física tampoco me gustaba. La física no me gustaba. Química tampoco me gustaba. Matemática sí. Geografía me gustaba también bastante. Sí, geografía me gustaba bastante. Y yo de hecho pensé hacer una carrera técnica. Pero finalmente, pues como mi papá, no sé, era abogado, viví en un mundo alrededor del derecho, siempre tuve libros alrededor en mi casa, me terminé inclinando por las leyes y bueno, después estudié otras cosas también, ciencias políticas, estudié economía, porque siempre me llamaron la atención los números. Vamos por ahí, tu proceso universitario, ¿dónde estudiaste? En la Católica, sí. Leyes. Estudié leyes en la Católica. Lo que pasa es que en esa época yo entrenaba mucho fútbol, porque quería ver la posibilidad de ser futbolista. Sí, miraste en política. Sí,
quería ver la posibilidad de ser futbolista, entonces entrenaba 4 o 5 horas diarias, a veces me tocaba perder clase porque jugaba en la selección de la universidad y viajaba mucho, viajaba a Quito, viajaba a Cuenca, entonces me tocaba competir y eso a veces me atrasaba un poco en la universidad, pero finalmente me terminé graduando bien y cuando me gradué de abogado, inmediatamente me fui a estudiar a Francia. Y en Francia también jugué en un club semiprofesional y también estudié en Francia Derecho Internacional Privado. Estudié, ese fue un año, el siguiente año estudié Derecho Comparado y el tercer año estudié Instituciones y Políticas Públicas. Estudié Ciencias Políticas en la Sorbona. Qué bacán. Sí, sí, pero siempre trataba de compaginar el deporte con el estudio, porque eran los dos mundos que siempre me llamaban la atención. Leía y estudiaba bastante, pero también jugaba. ¿En qué momento descubres tú que lo tuyo era la política? Yo creo que bien tardecito, porque como te digo, yo estaba más vinculado con el mundo del deporte. Y ya cuando ya estaba terminando mis estudios formales a los 26, 27 años, que hice esta tercera maestría, que fue el último año que fue en el que hice Ciencias Políticas, o sea, Instituciones y Políticas Públicas allá en la Sorbona, tuve como jefe de maestría a alguien que había estado en el gobierno francés. Entonces, fue bastante interesante, la verdad. Fue bastante interesante, me llamó mucho la atención. Yo siempre había pensado irme por el lado empresarial. Creo que era más mi vocación. Pero no sé, ese año me gustó mucho y empecé a ver las cosas políticas con otra óptica. Con otro ángulo. Oye, sí, qué bacán. Para que la gente te conozca un poquito más, cuéntame, ¿cómo es el día a día del ministro de gobierno? Bueno, me levanto en el departamentito que tengo, me voy a la máquina trotadora, trato de trotar un rato, hacer algo de ejercicio, algo de abdominales, porque con esta vida que nosotros llevamos, que es de mucho estrés, es un momento importante, el momento del ejercicio. Te levantas muy temprano. Me levanto 6:30, 6:30 es mi hora de levantarme, 7 a veces, un poquito más tarde. Y de ahí pues entro un poco a la máquina cuando no tengo entrevistas, trato de compaginarlo uno con lo otro. Y de ahí ya me pego un duchazo, desayuno y me vengo acá al despacho, al Ministerio de Gobierno. Esa es un poco mi rutina de lunes a jueves. De ahí ya el jueves empiezo a pensar en regresarme a Guayaquil, pero muchas veces no me regreso, sino que me voy a hacer territorio. He visitado pues un montón de provincias porque también me gusta el contacto con la gente. Al fin y al cabo es parte de nuestra actividad política. De lo que están buscando, necesitan. Sí, a veces te llaman la atención, a veces te dan duro, pero a veces te felicitan, a veces te dan la mano. Hay de todo, ¿no? Y uno tiene que estar acostumbrado a estar en esos diferentes escenarios. Pero yo te puedo decir que yo he desempeñado a lo largo de mi vida unos 5 o 6 cargos públicos. Y nunca nadie me ha dicho que he sido injusto en la administración de mis cargos. Nunca nadie. Tal vez podremos haber discrepado en algunas decisiones o cosas, porque al fin y al cabo, pues nadie es monedita de oro y siempre a alguien le vas a caer mal. Pero nadie nunca me ha tildado de injusto ni de que he jalado agua por mi molino o menos aún de temas de corrupción. Jamás he tenido problemas de corrupción porque creo que eso sería defraudar la confianza de la gente que espera algo de ti, ¿no? Oye, quería aprovechar para felicitarte. Me contaron que acabas de sacar un libro que la verdad se ve bastante interesante. Se originó leer, pero quería aprovechar este momento y este espacio para decirles a todas las personas que están aquí viendo este podcast que vamos a hacer un giveaway del último libro de Francisco Jiménez del Ministro. Por favor, dame por favor un autógrafo. Claro, con mucho gusto. Este libro autografiado te lo vas a llevar tú y los pasos los podrás encontrar en mi cuenta de Instagram. Cuéntame un poquito del libro, ¿qué te inspiró a escribir? Bueno, cuando yo fui candidato a la alcaldía de Guayaquil, que fue ya por el 2019, pude recorrer mucho la ciudad, indagar mucho en lo que estaba sucediendo, penetrar mucho en los barrios y obviamente, gracias. Y obviamente eso me permitió tener una comprensión mucho más clara de la ciudad. Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago con toda esta información? Y después dije, hagámosle el libro. Porque al final del día, tal vez la elección sea lo más emocionante de la actividad política, porque es lo que te genera más adrenalina. Pero yo creo que un político siempre tiene la obligación de dejar un cierto legado. Sí, y al menos un legado debe ser aterrizar tus ideas. Decirle a la gente lo que piensas, que la gente los discuta, que las rebata, que las apoye, pero que al menos se discutan. Y creo que hay una obligación de documentación que creo que en el mediano o largo plazo nos permite ir avanzando verdaderamente y creciendo como sociedad.
Dentro del gobierno, ¿qué puede esperar la gente en estos 2 años que quedan? ¿Qué puede esperar la gente? Nosotros somos un gobierno transparente que busca hacer bien las cosas. Podemos equivocar, porque al fin y al cabo nadie es perfecto. Pero no estamos aquí para quedarnos de forma indefinida, no estamos aquí para considerarnos los dueños de la verdad, no estamos aquí para ser los artífices de todas las soluciones, pero sí estamos aquí para resolver problemas. Y sí estamos aquí para actuar honestamente. Y sí estamos aquí para actuar con convicción, para que la gente sienta que este gobierno valió la pena. Vamos a ver cuál es el veredicto final de la ciudadanía a la vuelta de estos 4 años, pero yo quiero que tengan toda la confianza de que nosotros vamos a hacer las cosas bien. Así sea, oye, qué gusto ha sido tenerte el día de hoy del programa. Yo soy Juan, no olviden que aprender no es memorizar, no olviden darle un gran pulgar arriba. Si es que te gustó pues esta entrevista, compartirla con todos tus amigos para que se enteren un poquito más sobre la consulta popular. ¿Algún mensaje para despedir el video? Nada, que lean mi libro, el tema de Guayaquil, pero que sobre todo tengan confianza en este gobierno. Nosotros no somos perfectos, no reivindicamos ser perfectos, pero somos gente comprometida contigo. Y mientras estemos aquí, vamos a hacer lo imposible por solucionar los problemas que tiene el país y por darte a ti una oportunidad de crecer bien, de crecer con futuro en el Ecuador. Así que un abrazo y ánimo. Esto fue Educación Alternativa Podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo.